Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa 360 grados aquí en Segundo Paso Cono Sur. 360 grados y una mirada global. Mirar al mundo, sus procesos, la política internacional, los hechos. Y comenzar de inmediato en este viaje con Europa Oriental. Ucrania, centro en este momento de la tensión entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Estados Unidos contra la Federación Rusa. Estados Unidos, el desestabilizador contumaz, y su socio británico, presidido en su gobierno por el comediante que ejerce de primer ministro Boris Johnson, se han convertido en los atizadores del conflicto en Ucrania. Ambos países han trasladado cientos de toneladas de armas destinadas a incrementar la tensión entre el gobierno de Kiev, de Ucrania, presidido por Volodymyr Zelensky, punta de lanza de la OTAN, y la Federación Rusa. Lanzagranadas, helicópteros de combate, lanzamisiles, antitanques, la mayoría de ellos, antidrones de diversos modelos. Recordando que desde el año 2014 Estados Unidos, a la fecha, cuando apoyó el golpe de Estado contra el presidente Víctor Yanukovych, ha entregado a los gobiernos ultraderechistas ucranianos $3.500 millones en armas. Por su parte, Londres ha triangulado armas, como los sistemas de misiles guiados antitanques NLAW de producción sueca, en consideración a que Suecia ha decidido no proporcionar armas nucleares, pero se ha triangulado esa acción. Desde los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, se enviaron por encargo de Washington armas estadounidenses, principalmente misiles del modelo Javelin y misiles Stinger. Alemania, por ejemplo, uno de los países más potentes de Europa, ha expresado su rechazo a suministrar armas letales a Ucrania, y los portavoces alemanes han señalado que tal postura del gobierno alemán no ha cambiado y no va a cambiar. Este occidente agresor, principalmente Estados Unidos, Gran Bretaña, que se ha sumado Francia, se ha dedicado a especular, a mentir, a generar un clima de tensión sobre supuestos planes de invasión de Rusia a Ucrania, incluso presentando mapas de los sitios de donde saldrían las tropas rusas para invadir Ucrania. Bien sabemos el conflicto que existe en el Donbass, pero la única amenaza para la zona de Europa Oriental, y que se puede extender al Cáucaso, a Asia Central y Occidental, son las acciones de la OTAN, que ha militarizado Ucrania. Lo evidente tras las mentiras occidentales se presenta claro como el agua. Estados Unidos y Ucrania se están preparando para la guerra, mientras gritan a los cuatro vientos que Rusia es el agresor. Bien sabemos que este occidente agresor belicista, con sus complejos militares e industriales, lo que pretenden es dinamizar su economía en épocas de crisis. Pero ojo, que no juegue con fuego la bestia estadounidense y no utilice a las tierras de Europa Oriental, que no utilice la frontera occidental de Rusia para frenar lo que es el ascenso imparable de Rusia como potencia global. Rusia no está para bromas. Rusia no está para que crucen lo que se suele denominar sus líneas rojas. Rusia tiene preparado en sus fronteras occidentales 120.000 efectivos en su distrito militar occidental, listos para entrar en acción en defensa de la soberanía rusa. Aunque Occidente juegue a este jueguito peligroso de decir que Rusia quiere atacar, en verdad Rusia está preparada para defenderse. Nos vamos de Europa. Cruzamos el Mediterráneo, cruzamos el Magreb africano y nos vamos al Sahel africano. A esta África que ha sufrido en los últimos años los ataques de yihadistas, fundamentalistas del Islam político, pero vinculados a Arabia Saudí, vinculados a Emiratos Árabes Unidos, vinculados a esta doctrina wahhabi tan violenta, tan belicista y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que significa el Islam. En este escenario de grupos integristas, de insurgentes y grupos terroristas como Daesh y Al-Qaeda, hay un golpe de Estado en Burkina Faso,
Este pequeño país africano mediterráneo, en el sentido de que no tiene salida al mar, y que ha significado la salida de su presidente Roch Kabore, quien se encontraba en el cargo desde el año 2015. Rechazo europeo inmediato, rechazo de la ONU de Estados Unidos respecto a este golpe de Estado, que hicieron un llamado a los golpistas para que garantizaran la seguridad del mandatario y que se opte por el diálogo en este país sin salida al mar, con 16 millones de habitantes, un país eminentemente agrícola, ubicado en el puesto 148 por indicadores de desarrollo humano, un país pobrísimo, donde 3 millones de sus ciudadanos son inmigrantes en la vecina Costa de Marfil y que permiten, con las remesas que envían, poder darle un poco de dinamismo al país. Los militares que consumaron el golpe de Estado llamaron a disolver el gobierno y el parlamento al mismo tiempo que anunciaron la anulación de la Constitución, el cierre de las fronteras terrestres y marítimas, más bien las navegables por los ríos, las lacustres, las de ríos, así como la implementación de un toque de queda que va a permanecer vigente hasta nuevo aviso. Las causas más inmediatas, más notorias de este golpe: serios problemas de estabilidad debido a la acción de grupos insurgentes y terroristas vinculados a Daesh y Al-Qaeda, con fuerte influencia desde la vecina Mali. Grupos insurgentes y terroristas que han atacado varias ciudades del país en los últimos 5 años sin tener una respuesta eficaz del gobierno de Burkina Faso. Actos que han significado la muerte de al menos 2.500 ciudadanos y el desplazamiento de 1,5 millones de sus habitantes, que han tenido que cerrar las escuelas incluso antes de la pandemia, por la inseguridad y lógicamente después por razones sanitarias, con crisis alimentaria, con aumento global de la pobreza, descontento social y además con un incremento de las disputas entre los habitantes de creencias cristianas y musulmanes que son atizados por estos grupos terroristas financiados esencialmente por Arabia Saudí. Unamos a ello el descontento frente a la presencia de fuerzas francesas. Recordemos que gran parte de esos países de África Occidental fueron colonias de Francia, es su antigua metrópoli, y que han sido acusadas esas fuerzas francesas de aliarse con grupos terroristas para desestabilizar la zona a través de la llamada Operación Barkhane, que lleva a cabo, se supone, la lucha antiterrorista entre fuerzas francesas y los ejércitos nacionales de Mali, Burkina Faso, Níger, Mauritania y Chad, allí en la zona del Sahel, con el objetivo, se supone, de erradicar, hasta ahora sin éxito, el terrorismo y los grupos insurgentes. Precisamente una de las causas principales para derrocar al presidente Kabore. Veamos cómo se desarrollan los acontecimientos. Hasta ahora no ha habido más noticias respecto a cantidad de muertos y heridos. Están cerradas las comunicaciones, hay presiones de Occidente y lo que esperamos es, lógicamente, que vuelva la paz a este país, porque lo que necesita África es paz, tranquilidad, desarrollo, inversiones, la salida de las antiguas metrópolis y dejar de una vez por todas a esos pueblos que desarrollen su vida autodeterminada. Saltamos de África, tomamos el Atlántico y nos vamos a Venezuela. Y nos hacemos la siguiente pregunta. Ante la decisión de Estados Unidos de seguir reconociendo al autoproclamado Juan Guaidó por un año más como presidente autoproclamado, la pregunta es: ¿Juan Guaidó aún vive? Calificado en medios diplomáticos como un don nadie, que no representa a nadie, esta figura existe únicamente en el espacio virtual y en la mente febril de sus valedores estadounidenses. Palabras sostenidas por el embajador ruso en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov, tras la decisión estadounidense de reconocer un año más a Guaidó como autoproclamado. Guaidó lo que representa es el personaje manejable, el títere, que baila a la par de la música que le ponen sus amos. Un personaje que solo ha traído desgracias a su país, un traidor que incluso ha solicitado la intervención de tropas extranjeras, que ha robado el oro de Venezuela depositado en bancos de Inglaterra, que ha recibido el dinero de la empresa Citgo de propiedad de Venezuela, de la cual Estados Unidos ha dispuesto sin incautación, como también la de los activos de la empresa petrolera PDVSA, entregados a la rapiña guaidista y sus aliados.
Guaidó, su esposa, Leopoldo López, la esposa de López, los amigos de López, el padre de López, Julio Borges, la esposa de Borges, los amigos de Borges, todos ellos convertidos en millonarios y a quienes conviene e interesa seguir desestabilizando el país. Ya no les interesa, no les interesa el poder, no les interesa la toma del poder. Si se les da, claro, mucho mejor, pero no tienen el ímpetu de antaño porque lo que requieren y lo que quieren en su plan maestro es solo entorpecer la marcha del país, de tal forma de generar ese apoyo estadounidense y Europa crónico, que les ha significado llenarse los bolsillos de este dinero en ayuda de la democracia, en ayuda humanitaria, en ayuda de poder devolverle a los venezolanos el poder. El apoyo político no le interesa a Guaidó y los suyos, sino el maná que cae en forma de dólares, que los tiene obsesionados, pero además los conduce y les da esta impronta característica de indignidad y traición. Al final de todo este proceso desestabilizador, la pregunta es: ¿dónde va a ir Guaidó? A mi entender, va a ir al lugar que merece: el basurero de la historia. Amigos, amigas, nos encontramos la próxima semana en 360 grados, una mirada